Hola a todos, bienvenidos a este su programa Clit de Vida. Nos sentimos contentos de que puedan estar una vez más acompañándonos en esta nueva transmisión, en esta nueva programación, bajo el tema El Evangelio muestra la naturaleza humana. El Evangelio expone la naturaleza humana. Este tema es muy necesario y más para estos tiempos, los cuales nos lleva a nosotros a hacer y exponer la verdad de la palabra de Dios. Y rápidamente vamos a leer un texto bíblico, el cual se encuentra en el libro de Romanos capítulo 1, verso 18 al 25. Romanos capítulo 1, verso 18 al 25 nos dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Vemos de que Pablo pone como subtítulo la maldad del hombre. En el capítulo 1 del versículo 18 empieza el subtítulo para dar lo que es la mala noticia antes de mostrar la buena noticia llamada Evangelio. Vemos de que la palabra de Dios a nosotros nos da un panorama totalmente desastroso de lo que es la conducta o la naturaleza del hombre en sí mismo. Vemos de que en el verso 18 al versículo 20, Pablo empieza en el versículo 18 una palabra que quizás a muchos les suene extraña, porque la ira de Dios. Y cuando Pablo habla de la ira de Dios, no está hablando sobre la ira que es igual a la que nosotros los seres humanos manifestamos. No es una ira que nosotros podemos creer o familiarizar con la de nosotros, que es una ira injusta, es una ira injustificable, es una ira que nos domina y sobre todo nos hace actuar fuera de los marcos correctos, sino que la palabra que Pablo utiliza diciendo porque la ira, esta palabra ira significa indignación. Esto da a entender o nos permite comprender a la luz de la palabra que Pablo está diciendo que Dios está indignado y esa indignación Dios la manifiesta o la muestra desde el cielo, manifestando su desaprobación contra personas que tienen comportamientos, acciones y forma de vivir totalmente divorciadas de la voluntad de Dios. Vemos de que el verso 18, Pablo dice que los hombres detienen la verdad de Dios con su impiedad e injusticia. Esta impiedad a la que Pablo se refiere es la ausencia del temor
en el corazón del hombre. En otras palabras, Dios manifiesta su indignación desde el cielo contra toda falta de temor, y esta falta de temor se ve manifestada cuando el hombre actúa en contra de la ley que Dios ha dado al hombre. Por eso es que dice indignación y también dice injusticia o impiedad. Esta palabra impiedad, como les decía, es una manifestación del hombre hacia su rechazo hacia Dios. Es cuando el corazón del hombre está totalmente ocupado por pecados, por deseos pecaminosos, por maldades internas y que todavía no ha resuelto, y que en vez de que Dios esté ocupando ese lugar, lo está ocupando todo lo que no es de Dios. Y por ende, cuando el hombre tiene la ausencia de Dios en su vida, tiene la ausencia de Dios en su corazón, el hombre va en contra de la ley de ese Dios. Por eso es que Dios manifiesta su indignación contra todo ser humano que actúa en contra de la ley de Dios, ya sea la ley de la conciencia o la ley que Dios ha implantado que nos permita actuar en justicia. Y cuando Pablo también dice que este hombre con su impiedad detiene la verdad, es la verdad que Dios le ha permitido conocer mediante a su creación. Es tanto así de que en el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y en el verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En conclusión, podemos entender que la actitud de Dios ante los comportamientos del hombre es de totalmente indignación o de rechazo, porque todo lo creado es la evidencia irrefutable de esta misma, o mejor dicho, es la naturaleza, la evidencia irrefutable que habla por su creador, dándole a entender al hombre que existe un creador, de que existe un creador. Y esta naturaleza le habla claramente al hombre para que podamos entender también de que este hombre no tiene ninguna excusa. Y es tanto así que nosotros podemos ver que la manifestación del rechazo de este hombre o del mismo ser humano hacia Dios, hacia su ley y hacia su justicia, nos da una clara evidencia de cuánto daño el pecado ha hecho al ser humano. Es tanto así de que el ser humano rechaza al hombre o rechaza a Dios también. Y es tanto así de que el pecado ha hecho tanto daño que le permite al hombre ver o tener una distorsión de su propia naturaleza, una distorsión de la propia vida y sobre todo una distorsión de Dios. Vemos también de que en el verso 21 al verso 23 nos dice lo siguiente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanzas de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto nos da a entender también que el pecado convenció al hombre de que Dios puede ser innecesario, reemplazable por cualquier cosa. El hombre, por su pecado, ha vivido de una forma rechazando a Dios, creyéndose más sabio hasta que el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra. Ha vivido bajo las sombras de su necedad. Ha vivido dominado por su necedad, creyendo que esa necedad es sabiduría. Porque el hombre, por su necedad y su distorsionada manera o retorcida manera por el pecado de ver las cosas, por su retorcida manera de ver el mundo, de ver la vida, de ver a Dios, incluso hasta verse a sí mismo,
El pecado lo ha distorsionado su visión a tal punto que el hombre cree que no necesita a Dios para vivir. El hombre cree que no necesita a Dios para que el hombre pueda guiar su vida de la forma correcta. Y por tanto, sus acciones van en contra de la ley que Dios ha establecido. Y es un asunto natural. Es un asunto de que su naturaleza ha sido corrompida por el pecado, y este pecado, como una enfermedad, ha dañado la visión del hombre para cómo ve el mundo, de cómo ve la vida, de cómo ve el universo, y entiende que su identidad no está o no viene por un creador, sino que su identidad puede ser cualquier cosa. Es tanto así de que las personas actualmente se autoperciben no como criaturas de Dios, no como hijos de Dios o no como personas que pueden servir a un Dios creador del cielo y de la tierra y todopoderoso, sino que se autoperciben como cosas, como animales, como árboles y todo lo creado e incluso hasta con objetos inanimados. El pecado ha distorsionado la naturaleza del hombre y como consecuencia el hombre ve a Dios innecesario e irreemplazable o reemplazable. Vemos que en el versículo 24 al 25 nos dice para terminar lo siguiente: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Lo más difícil es, o las peores consecuencias que nosotros podemos vivir, es una de las consecuencias, o esta, en estos versículos, es una de las consecuencias más terribles que nosotros podemos ver. Es cuando Dios entrega al hombre a sus deseos. Una de las consecuencias más terribles es que Dios pueda darnos, o Dios nos permita a nosotros caer en el error de ser guiados por una mente convencida por la mentira, creyendo que es la mentira una verdad, y por un corazón lleno de deseos oscuros y pecaminosos, creyendo que nos acercarán a la luz de la sabiduría. Voy a repetirlo otra vez. Una de las consecuencias más terribles que Dios puede darnos es cuando Dios nos deja ser guiados por una mente convencida por la mentira, creyendo que esa mentira es verdad, y por un corazón lleno de deseos oscuros y pecaminosos, creyendo que nos acercarán a la luz de la sabiduría. Dios realmente no quiere que nosotros permanezcamos en esta conducta pecaminosa. La naturaleza expuesta por el Evangelio nos hace ver esa gran necesidad que tenemos de que nuestro Creador, llamado Dios, a través de Jesucristo, nos salve de nosotros mismos. Nosotros mismos, guiados por nuestros deseos, guiados por nuestra naturaleza pecaminosa, guiados por nuestra naturaleza dañada, lamentablemente nos hace creer cosas que no somos, nos hace pensar en cosas que no debemos de pensar y nos hace a nosotros vivir de la forma en que no debemos de vivir. Nos hacen buscar el deseo y la complacencia y sobre todo el propósito de vida e identidades nuevas en cosas que nos alejan cada día más de Dios, y como si esto fuera poco, nos hacen vivir en una condición creyendo que somos sabios. Y esa sabiduría es completamente contraria, y por ende nosotros somos no sabios, sino totalmente necios, porque vivimos espaldas de la ley de Dios,
y rechazamos a un creador que todo lo que existe, llámese el cosmos, el universo, el mundo, hasta usted mismo cuando se ve al espejo y cuando se corta, ve cómo las células, cómo el cuerpo trabaja en conjunto para que esa cortada se cicatrice y pueda volver a su estado normal. Eso solamente nos recuerda que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que fuimos creados por Dios, ese ser tan sabio que nos ha dado un propósito que nos permite entender que a través de él podemos encontrar un propósito de vida, una identidad y sobre todo un destino claro. Así que eso es todo por hoy. Dios te bendiga mucho. Esperamos que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Clips de Vida. Síguenos en todas las redes sociales primarias como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes sociales que tengas a la mano. Ahí nos puedes encontrar para encontrar también material edificante que solamente la palabra de Dios nos puede dar. Es tiempo de volver a entender y creer que la naturaleza humana está distorsionada por el pecado y que a través de Cristo, solamente a través de Él, nosotros podemos encontrar el propósito de vida y encontrar también la identidad y un destino claro para así poder volver al Dios que nos ha creado. Dios te bendiga. Hasta una nueva oportunidad.